¿Sabías que las estrellas son los objetos más extremos y diversos del universo? En nuestra galaxia existen cientos de miles de millones, desde diminutas enanas rojas que apenas brillan en la inmensidad, hasta gigantes azules tan potentes que ciegan con su resplandor. Hoy te invito a un viaje cósmico donde exploraremos algunas de las más fascinantes. Comenzaremos cerca de nuestra estrella, el Sol, adentrándonos en lo profundo de su ardiente corona que alcanza temperaturas imposibles. Después, recorreremos cientos de años luz hasta encontrarnos con la inestable y colosal Betelgeuse. Tras observar sus violentas pulsaciones, llegaremos al moribundo gigante CW Leonis, escondido tras un velo de polvo cósmico. El viaje continuará hasta casi 10.000 años luz de distancia, donde nos toparemos con la estrella más caliente de la galaxia, WR102. Después de acercarnos peligrosamente a ella, pondremos rumbo a un extraño sistema doble llamado Maia Camelopardalis. Y como cierre épico, el destino final nos llevará al corazón mismo de la galaxia, el cúmulo estelar de Stephenson, donde habita la estrella más grande jamás encontrada. Prepárate, porque esto apenas comienza. El Sol. El 21 de noviembre de 2021, la sonda Parker se acercó al Sol a una distancia récord de solo 8.5 millones de kilómetros. Se convirtió en la primera nave en tocar la corona solar, esa capa externa y abrasadora que rodea a nuestra estrella. Pero, ¿qué llevó a Parker a desafiar condiciones imposibles y acercarse tanto? ¿Qué secretos intenta revelar junto a este coloso incandescente capaz de aniquilarlo todo? Para entenderlo, primero recordemos lo que ya sabemos del Sol. Se trata de una estrella de secuencia principal con unos 4.600 millones de años. Su tipo espectral es G2V, lo que lo clasifica como una enana amarilla típica. La superficie alcanza unos 5.780 Kelvin, unos 5.510 grados centígrados, aunque en su interior y en la corona las temperaturas se disparan a millones de grados. El Sol mide 1.4 millones de kilómetros de diámetro, unas 109 veces el tamaño de la Tierra. Su masa equivale a 333.000 planetas como el nuestro, representando el 99.9% de toda la materia del sistema solar. Aunque solemos considerarlo pequeño frente a otros monstruos cósmicos, en realidad es más grande y luminoso que el 80% de las estrellas de la Vía Láctea. El 92% de su volumen es hidrógeno, el combustible de la fusión nuclear que lo mantiene encendido. Durante este proceso, los núcleos de hidrógeno liberan cantidades inmensas de energía al transformarse en helio, que ya constituye cerca del 7% de su volumen y un cuarto de su masa. Además, el Sol contiene trazas de carbono, oxígeno, nitrógeno y hierro, aunque en proporciones mínimas. En su interior, la estructura es compleja, un núcleo gigantesco que ocupa alrededor del 25% del diámetro total, donde la temperatura alcanza unos 14 millones de Kelvin. Para que te hagas una idea, un solo metro cúbico de esta materia pesa 150 toneladas. En lo más profundo del Sol, dentro de su núcleo, ocurren reacciones termonucleares que alimentan el brillo de nuestra estrella. Allí, cada segundo, alrededor de 4,26 millones de toneladas de materia se transforman en pura radiación. Ese núcleo está envuelto por la llamada zona de radiación, que se extiende hasta un 70% del radio solar. En esta región la materia es tan densa que el calor no puede circular libremente. En lugar de moverse directamente, la energía se transmite porque las partículas de plasma absorben y reemiten fotones una y otra vez. Los modelos matemáticos indican que aquí la temperatura desciende desde unos 7 millones de Kelvin en las capas más internas hasta unos 2 millones en el borde exterior. Lo sorprendente es que un solo cuanto de luz generado en el núcleo puede tardar entre 10.000 y 170.000 años en atravesar esta zona antes de avanzar a la siguiente capa, la zona convectiva. En esta región externa, la materia es menos densa y mucho más dinámica. Surgen gigantescos torbellinos de plasma que transportan material ardiente hacia la superficie y devuelven gas más frío hacia abajo. Estas células de convección duran apenas entre 10 y 15 minutos antes de colapsar y dar paso a nuevos vórtices. Ese movimiento constante genera el campo magnético que baña todo el sistema solar. El Sol también está envuelto por una atmósfera de varias capas. La más baja es la fotosfera, desde donde proviene la luz visible que observamos. Su grosor es de 100 a 400 km, con temperaturas que van de 6.330 a 4.130 grados C. Por encima encontramos la cromosfera, una capa mucho más tenue de unos 2.000 km,
visible desde la Tierra durante un eclipse total o mediante instrumentos especiales. Es una zona intensa, con temperaturas que oscilan entre 4000 y 20000 Kelvin, y su superficie está cubierta por espículas, chorros de gas caliente que pueden alcanzar hasta 10.000 km de altura. La capa más externa es la corona solar, formada por enormes protuberancias, llamaradas y eyecciones que llegan a medir 1.000.000 de kilómetros. Aunque su materia es extremadamente difusa, sus temperaturas son descomunales, en promedio de 1 a 2 millones de Kelvin, pudiendo alcanzar picos de hasta 20 millones. Es precisamente en esta región donde la sonda Parker se adentra, desafiando el mismísimo infierno estelar. Pero aquí surge un misterio. Si se calcula la energía liberada por la fotosfera, resulta insuficiente para explicar el calor extremo de la cromosfera y la corona. Es la llamada paradoja de la temperatura solar. Existen varias hipótesis. Una sugiere que estas capas reciben energía extra a través de ondas magnéticas de choque. Otra apunta a que el poderoso campo magnético del Sol acelera partículas cargadas, liberando calor adicional. Resolver este enigma fue uno de los principales motivos para crear la sonda Parker Solar Probe, un proyecto de la NASA iniciado en 2009. Tras 9 años de preparación, el 12 de agosto de 2018, la sonda abandonó la Tierra. Usando la gravedad de Venus como catapulta, ajustó su órbita poco a poco hasta lanzarse hacia el corazón del sistema solar, lista para soportar el abrasador calor de nuestra estrella. El diseño de la sonda Parker es tan audaz como su misión. Cuenta con un escudo especial capaz de reflejar el calor, y todos sus sistemas fueron creados pensando en las condiciones más extremas que puede enfrentar una nave espacial. Su órbita también fue calculada con precisión. Se acerca al Sol solo por breves periodos y después se aleja, lo suficiente para liberar el calor acumulado en el vacío del espacio. Su objetivo principal es descifrar la estructura y el comportamiento de los campos magnéticos en las cercanías de nuestra estrella. Además, Parker debe medir el flujo de energía que emana del Sol, atrapar partículas del viento estelar y registrar los movimientos de ondas en la corona solar. Como beneficio adicional, durante su trayecto obtuvo impresionantes imágenes de Venus y del cometa C/Diagonal 2020 F3. Para cumplir con todo esto, la nave fue equipada con un arsenal de instrumentos, cámaras, trampas de partículas, sensores de campos magnéticos, detectores de radiación e incluso registradores de ondas de radio. Sin embargo, su labor no es sencilla. No solo debe resistir temperaturas extremas, también enfrenta niveles intensos de radiación ionizante y un potente ruido de radio que el propio Sol genera, complicando la transmisión de datos hacia la Tierra. Aún así, Parker continúa su viaje, acercándose más en cada órbita. En febrero de 2022 volvió a atravesar la corona solar para obtener nuevos datos. Y en 2024 alcanzará un récord histórico. Se situará a apenas 6,5 millones de kilómetros de la superficie solar. En ese punto, su escudo podrá calentarse hasta los 1370 grados centígrados, unas 3 veces más que la superficie iluminada de Mercurio y casi al borde del punto de fusión del hierro. En esas aproximaciones extremas, la nave ya alcanza velocidades de 163 kilómetros por segundo, y se estima que llegará a los 200 kilómetros por segundo, lo que la convierte en el objeto más veloz jamás creado por el ser humano. Sin embargo, su destino final es inevitable. Tras varias órbitas cerca del Sol, que se prolongarán por alrededor de un año, Parker comenzará a perder velocidad, y sus instrumentos quedarán expuestos a condiciones insoportables. Tarde o temprano, sucumbirá y se sumergirá en el océano de plasma del Sol, donde se desintegrará por completo. Pero antes de desaparecer, habrá enviado a la Tierra una enorme cantidad de datos que marcarán un nuevo hito en nuestra exploración del cosmos. Su sacrificio no será en vano. Betelgeuse. A finales de 2019, los observatorios astronómicos detectaron algo inesperado. El brillo de Betelgeuse disminuyó drásticamente. En solo un par de meses, su luminosidad cayó hasta el 36% de lo normal. Esto llevó a algunos científicos a especular con una supernova inminente, un evento que convertiría a la estrella en el objeto más brillante del cielo nocturno. Incluso se llegó a considerar que el estallido podría emitir radiación gamma suficiente como para representar un riesgo potencial para la vida en la Tierra. Pero en abril de 2020, Betelgeuse recuperó su luminosidad habitual. Aún así, sigue siendo un misterio. Podría explotar en cualquier momento, aunque nadie puede predecirlo con certeza. Entre las hipótesis más aceptadas sobre el oscurecimiento anómalo, destaca la expulsión de una inmensa nube de gas y polvo.
Observaciones realizadas en junio de 2021 con telescopios terrestres apoyaron esta teoría, y desde entonces los astrónomos siguen de cerca su evolución, mientras los astrofísicos simulan lo que ocurre en su interior. Para entender este fenómeno, conviene recordar qué es exactamente Betelgeuse. Se trata de una supergigante roja, una estrella en la fase final de su vida. Según la teoría moderna de la evolución estelar, sus capas externas son tremendamente inestables, su radio y luminosidad varían constantemente y su destino es, tarde o temprano, un colapso catastrófico. Betelgeuse es tan colosal como inestable. De manera periódica, esta estrella arroja al espacio millones de toneladas de gas incandescente que forman enormes prominencias. Con el tiempo, al enfriarse, estas expulsiones se incorporan a la nebulosa de gas que rodea al astro. Su masa equivale a 17 soles y su diámetro se estima entre 700 y 880 veces el del Sol. Si la colocáramos en el centro de nuestro sistema, se tragaría todos los planetas hasta Marte e incluso gran parte del cinturón de asteroides. Sin embargo, no posee un límite definido. Sus capas externas están tan diluidas que se confunden con la gigantesca nebulosa que la envuelve, formada por prominencias enfriadas y partículas del viento estelar. Aún así, su brillo es deslumbrante. En el punto más bajo, es unas 90.000 veces más luminosa que el Sol, y en el máximo puede emitir hasta 150.000 veces más energía. Lo curioso es que su temperatura superficial no es tan extrema. Varía entre 3.400 y 3.800 Kelvin, lo que explica su característico resplandor rojizo. Sus capas externas, inestables y caóticas, hacen que su luminosidad cambie de manera compleja y poco predecible. Su principal ciclo de pulsaciones dura alrededor de 420 días, aunque también presenta periodos más largos o más cortos, además de destellos inesperados y repentinos descensos de brillo. Por esta variabilidad, determinar con precisión su distancia es todo un reto. Según mediciones realizadas en 2020 por el satélite Coriolis, Betelgeuse se encuentra entre 500 y 650 años luz de la Tierra. Los modelos actuales de evolución estelar sugieren que Betelgeuse nació hace unos 8,5 millones de años con una masa inicial que no superaba las 20 veces la del Sol. Se formó dentro de una nube interestelar que, comprimida por la gravedad, dio origen a una protoestrella. Al alcanzar la presión y temperatura necesarias, comenzó la fusión nuclear. Los núcleos de hidrógeno empezaron a transformarse en helio, liberando cantidades inmensas de energía. Así nació la estrella que conocemos hoy, iniciando su etapa más duradera, la secuencia principal. Durante esta fase, la fusión de hidrógeno en helio es la fuente esencial de energía. Pero cuanto más masiva es una estrella, más rápido quema su combustible. Mientras que las pequeñas enanas rojas pueden vivir miles de millones de años, gigantes como Betelgeuse apenas sobreviven unos pocos millones. En general, una estrella pasa alrededor del 90% de su vida en esta etapa. Con el paso del tiempo, el helio se acumula en el núcleo y determina el destino final del astro. Las estrellas de muy baja masa, con menos del 20% de la masa solar, no mueren en explosiones espectaculares. Tras consumir lentamente su hidrógeno, se transforman gradualmente en enanas azules, cuerpos calientes y relativamente pequeños. Pero este proceso lleva cerca de 1 billón de años, unas 72 veces la edad actual del universo, lo que hace prácticamente imposible encontrarlas en la actualidad. En cambio, una vez que agotan su combustible, las estrellas de este tipo acaban como enanas blancas compuestas en un 99% de helio. Luego siguen un destino silencioso, miles de millones de años de enfriamiento hasta que se convierten en enanas negras, restos oscuros e invisibles para cualquier telescopio. Cuando una estrella tiene una masa situada entre 0,2 y 8 veces la del Sol, su evolución sigue un camino mucho más complejo. El helio, producto de la fusión nuclear, comienza a acumularse en su núcleo. La gravedad lo comprime y lo calienta cada vez más, hasta que en un momento crítico inicia la fusión de helio en carbono. En ese instante, la estrella empieza a expandirse, su radio crece y las capas externas se enfrían, transformándola en una gigante roja o subgigante. Sin embargo, las estrellas más ligeras, aquellas con menos de la mitad de la masa solar, no alcanzan las condiciones necesarias para mantener una reacción continua de fusión de helio en carbono. En ellas, este proceso ocurre de manera intermitente. En cambio, en estrellas con mayor masa las reacciones prosiguen, creando no solo carbono y oxígeno, sino también elementos más pesados hasta llegar al níquel y al hierro. Finalmente,
La estrella expulsa sus capas exteriores y deja tras de sí una enana blanca rodeada de una nebulosa planetaria. Si la estrella original tenía menos de media masa solar, esa enana blanca estará compuesta casi enteramente de helio. En las más masivas, predominarán oxígeno y carbono, y si eran aún más pesadas, podrán encontrarse también trazas de neón, magnesio e incluso hierro. Pero la evolución de las estrellas más grandes sigue reglas distintas. Cuanto más masiva es la estrella, más enorme se vuelve su núcleo. Si su masa inicial es 8 veces mayor que la del Sol, su núcleo puede superar el llamado límite de Chandrasekhar, de 1,4 masas solares. En ese punto, las fuerzas de repulsión electromagnética que mantienen la estructura se vuelven insuficientes y no logran contener la compresión gravitacional. En cuestión de segundos, el núcleo colapsa, arrastrando consigo las capas externas. La brutal compresión eleva la temperatura a cientos de millones de grados Kelvin, forzando a los electrones a fusionarse con los núcleos atómicos, transformando muchos de ellos en neutrones y liberando una avalancha de neutrinos. Estas partículas escapan casi de inmediato, llevándose gran parte de la energía térmica. El colapso genera un rebote descomunal, el núcleo comienza a expandirse con la misma violencia con la que se contrajo, y la onda de choque resultante sacude la estrella hasta hacerla estallar. Es el nacimiento de una supernova, una de las explosiones más poderosas del universo. En su fuego se forman elementos que no pueden originarse en ningún otro lugar: oro, plomo, uranio. La materia expulsada se dispersa, se enfría y con el tiempo se fragmenta en nubes que darán origen a nuevas estrellas y planetas. En el lugar de la estrella, puede quedar una estrella de neutrones, un objeto diminuto pero increíblemente denso. Si la estrella inicial tenía entre 18 y 20 masas solares, su núcleo colapsará aún más y se transformará en un agujero negro, una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que distorsiona el tiempo y el espacio. Los modelos matemáticos sugieren que, en casos extremos, estrellas de más de 100 masas solares, la explosión podría destruir por completo al astro, dispersando toda su materia y convirtiéndola en radiación electromagnética que viajaría durante años luz. La explosión de una supernova emite un pulso electromagnético capaz de recorrer cientos de años luz. Al inicio, esta radiación tiene un poder devastador, pero a medida que se aleja, se dispersa y pierde intensidad. Los cálculos indican que una estrella como Betelgeuse podría ser peligrosa solo dentro de un radio de unos 100 años luz, por lo que nuestro planeta no corre riesgo. Aún así, en algún momento de los próximos 100.000 años, Betelgeuse explotará. Su brillo podría llegar a igualar al de la luna llena, dominando el cielo nocturno durante un tiempo antes de desvanecerse. Lo que quede será invisible al ojo humano, detectable únicamente con los telescopios más potentes, una estrella de neutrones, o quizá un agujero negro, si su masa real resulta ser mayor de lo que se estima. Sea cual sea el desenlace, la Tierra permanecerá a salvo. Betelgeuse se encuentra demasiado alejada del sistema solar como para representar una amenaza real. Incluso el estallido de rayos gamma que acompaña a una supernova no tendría efecto sobre la Tierra. La materia que sea expulsada tras su explosión tardará alrededor de 6 millones de años en llegar a las cercanías de nuestro sistema, desplazándose a unos 13 kilómetros por segundo. Para cuando eso ocurra, el viento solar habrá disipado gran parte de esa nube antes de que pueda alcanzar las regiones internas donde orbitan los planetas. CW Leonis. A unos 650 años luz de distancia se encuentra una estrella impresionante, IRC 10216, más conocida como CW Leonis. En el punto máximo de sus pulsaciones, su radio puede expandirse hasta 560 veces el del Sol, lo que equivale aproximadamente a 2,6 veces la distancia de la Tierra al Sol. Si pudiéramos colocarla en el centro de nuestro sistema, su superficie engulliría a todos los planetas hasta Marte e incluso llegaría al límite interior del cinturón de asteroides. A pesar de su tamaño descomunal, su masa está estimada entre 1,5 y 4 veces la masa solar. Su temperatura superficial es relativamente baja, alrededor de 2300 Kelvin, unos 2000 grados centígrados. Sin embargo, debido a sus dimensiones colosales, emite en promedio unas 8500 veces más energía que el Sol. Como ocurre con todas las gigantes rojas, CW Leonis se encuentra en la etapa final de su existencia. Su edad exacta es incierta, aunque los astrónomos saben que tiene varios miles de millones de años. Se cree que en sus inicios fue una estrella blanco-azulada, con una masa cercana a 3,5 masas solares. Hace aproximadamente 1 millón de años, gran parte de su hidrógeno ya se había transformado en helio,
que descendió hacia el núcleo formando una región incandescente que ya no participa en las reacciones de fusión. Este fenómeno es característico de las estrellas de masa similar al Sol y marca el inicio de su conversión en gigantes rojas. La presión interna provoca que la estrella se expanda, haciendo que sus capas externas se vuelvan inestables y menos densas. El resultado es un incremento descomunal en su diámetro y un cambio de color hacia tonos rojizos. En su interior, sin embargo, continúa la fusión nuclear, lo que eleva la presión y la temperatura del plasma estelar. Llegado a un punto crítico, el helio comienza a fusionarse en carbono, un suceso conocido como flash del helio, que transforma radicalmente la estructura interna de la estrella. Su núcleo se vuelve extremadamente caliente, mientras que las capas exteriores se enfrían y oscurecen. Hoy en día, CW Leonis contiene una abundancia notable de carbono, pero no posee suficiente masa para alcanzar nuevas fases de fusión más complejas. Por eso, la combustión en su interior se vuelve inestable. Cuando el combustible y la temperatura escasean, la estrella se contrae bajo su propia gravedad, lo que calienta nuevamente el núcleo y provoca un estallido renovado de energía. Así, la materia estelar se expande otra vez, interrumpiendo el proceso. Este ciclo repetitivo explica los cambios periódicos en el brillo de la estrella. CW Leonis pulsa con un periodo de 649 días, alcanzando en su punto máximo una luminosidad equivalente a 11.300 soles. En el mínimo de su ciclo, su energía todavía equivale a 650 veces la del Sol. Durante las fases de contracción, parte de las capas superiores se desprenden, alimentando la nebulosa de gas y polvo que rodea al astro, compuesta principalmente por carbono y oxígeno. Se calcula que la estrella pierde cerca de 4 por 10 superíndice 22 toneladas de materia al año, lo que equivale a 7 veces la masa de la Tierra. La nebulosa circunstelar que la rodea tiene una edad de al menos 69.000 años, con una masa de alrededor de 1,5 veces la solar y un tamaño que alcanza las 84.000 unidades astronómicas. Su estructura es muy compleja, se observan protuberancias, arcos y anillos irregulares, probablemente causados por la interacción entre el campo magnético y los vientos estelares, quizás influenciados por una estrella compañera inestable. Lo más fascinante para los astrónomos es su composición química. Los análisis espectrales revelan la presencia de cerca de 70 compuestos distintos, entre ellos dióxido de carbono, agua y amoníaco, lo que convierte a CW Leonis en un verdadero laboratorio natural para estudiar la química del universo. La nebulosa de CW Leonis contiene una gran diversidad de elementos, incluyendo algunos de la parte alta de la tabla periódica, como el hierro. Es muy posible que en el pasado este sistema tuviera planetas, aunque durante la fase de expansión de la estrella habrían sido absorbidos por ella. De todas formas, las observaciones prolongadas no han encontrado señales claras que confirmen la existencia de tales mundos. En 1994 se registraron ligeras anomalías en el movimiento de la estrella y más tarde, en 2017, se detectaron extraños desplazamientos de material en la nube de gas y polvo que la rodea. Una de las posibles explicaciones es la presencia de una pequeña enana roja compañera, orbitando alrededor de la gigante. Sin embargo, su radiación no ha podido ser confirmada, probablemente porque la nebulosa circundante dispersa y reemite la luz, enmascarando cualquier objeto cercano. De existir, ese hipotético compañero tendría una masa muy inferior a la del Sol y tardaría unos 100 años en completar una órbita alrededor de CW Leonis. Otro detalle curioso es la notable presencia de agua tanto en su atmósfera como en sus capas superficiales. Al principio se pensó que este vapor procedía de cometas helados que habían sido capturados por la estrella al expandirse. Pero en 2009, los análisis espectrales revelaron temperaturas de hasta 1000 Kelvin, lo que implica que el agua se forma directamente en las capas exteriores de la estrella. Este hallazgo contradecía los modelos de las gigantes rojas conocidos en ese momento, según los cuales todo el oxígeno disponible debería haberse combinado con carbono para formar monóxido de carbono, dejando sin posibilidad la síntesis de agua. Para dar respuesta a esta contradicción, los científicos propusieron una hipótesis. Las moléculas de óxidos de silicio y carbono son destruidas por la intensa radiación ultravioleta, liberando oxígeno que, al reaccionar con el hidrógeno, produce vapor de agua. El punto débil de esta idea es que ese tipo de radiación solo se da a temperaturas extremadamente altas en el interior estelar, donde los rayos cósmicos no pueden escapar. La paradoja se resuelve suponiendo que la inestabilidad de la estrella genera grietas o zonas de menor densidad en la superficie, permitiendo que el ultravioleta atraviese hacia el exterior.
Se estima que la cantidad total de vapor de agua en la atmósfera y capas externas de CW Leonis alcanza varios quintillones de toneladas. Aunque parece enorme, en realidad representa solo una milmillonésima parte de la masa de la estrella. De acuerdo con los modelos actuales de evolución estelar, CW Leonis se encuentra en los últimos capítulos de su vida como gigante roja. En los próximos 10.000 a 30.000 años agotará por completo su combustible nuclear y expulsará sus capas externas en una gran erupción. El núcleo que quedará será una enana blanca, extremadamente densa y caliente, con alrededor del 80% de la masa del Sol y una temperatura inicial de varios millones de grados. Pero sin una fuente estable de energía, este remanente brillará cada vez menos, apagándose lentamente durante miles de millones de años, hasta convertirse en una hipotética enana negra, prácticamente invisible en el vacío del cosmos. Eso sí, ese destino aún está muy lejano. Antes de llegar allí, la explosión de CW Leonis liberará una onda de choque y temperaturas extremas en su núcleo, capaces de generar elementos pesados imposibles de producir dentro de estrellas en equilibrio, como el uranio, el oro o el plomo. Con el tiempo, esos nuevos elementos pasarán a integrarse en nuevos cuerpos celestes. Millones de años después, la desintegración radiactiva liberará calor en el interior de los planetas, fundirá el hielo y enriquecerá los océanos con sustancias traza, creando así las condiciones necesarias para la aparición de la vida. El universo se encuentra en permanente transformación, un ciclo en el que los cataclismos y las destrucciones masivas son inevitables, pero que, finalmente, siempre dejan paso a un nuevo amanecer. WR-102. En el interior de cualquier estrella, las temperaturas son asombrosamente elevadas. Esto no es sorprendente, ya que la fusión termonuclear, fuente fundamental de energía de estos astros, solo puede darse en condiciones extremas. Cuando dos núcleos de hidrógeno se combinan, originan un átomo de helio, liberando electrones, neutrinos y una inmensa cantidad de energía. Pero este no es el único proceso que mantiene encendidas a las estrellas. A temperaturas aún más altas, otros elementos como el litio, el carbono o el oxígeno también pueden participar en reacciones nucleares, dando lugar a la formación de núcleos más pesados como azufre, magnesio o fósforo. Debido a su mayor carga, estos núcleos se repelen con más fuerza, por lo que se requiere una cantidad de energía mucho más grande para superar esa barrera. Cuando una estrella de la secuencia principal consume la mayor parte de su hidrógeno, comienza a expandirse y a enfriarse, transformándose en una gigante roja. Durante un tiempo, logra sostenerse gracias a reacciones termonucleares que convierten el helio en carbono y oxígeno, aunque cuanto menor sea su masa, más breve es este periodo. Al final, la estrella se vuelve inestable y expulsa sus capas externas. El resultado puede ser una supernova, dejando tras de sí una enana blanca, un objeto que ya no posee el combustible necesario para seguir con la fusión nuclear y que, sin una fuente de energía, solo puede enfriarse lentamente. Sin embargo, si la masa estelar supera cierto límite, la fusión de elementos más pesados puede convertirse en la principal fuente de energía incluso después de agotarse el hidrógeno. Estos objetos se conocen como estrellas Wolf-Rayet. Este tipo de astros fue identificado en 1867 por los astrónomos franceses Charles Wolf y Georges Rayet, quienes notaron la presencia de líneas de emisión inusualmente intensas de elementos pesados en sus espectros. La comprensión de la estructura interna de estas estrellas llegaría mucho más tarde. Por lo general, se trata de estrellas masivas, con bajo contenido de hidrógeno y en las fases finales de su existencia. Las Wolf-Rayet son sumamente raras. En nuestra galaxia apenas se han identificado algunos centenares y se estima que no existen más de 2000 en toda la Vía Láctea. Según el elemento dominante en su espectro, se clasifican en 3 grupos principales: nitrógeno, carbono y oxígeno. Cada uno, a su vez, se subdivide en varias categorías. Y es dentro de la rama del oxígeno donde se encuentra la estrella más caliente del universo conocida hasta ahora, WR-102. Este objeto fue detectado en 1971. Al inicio se pensó que se trataba del equivalente óptico de la fuente de rayos XGX-3+1, pero posteriores estudios demostraron que eran cuerpos completamente distintos. Los análisis espectrales confirmaron que WR-102 presentaba líneas de oxígeno inusualmente intensas en su emisión, revelando su verdadera naturaleza. En 1982, WR-102 y otras 4 estrellas muy brillantes pasaron a formar una nueva categoría estelar.
Los análisis de su espectro revelaron que la temperatura superficial de WR102 supera los 210.000 Kelvin, lo que la hace unas 36 veces más caliente que el Sol. Su luminosidad es igualmente extraordinaria. Se estima que brilla con una potencia superior a 380.000 veces la de nuestra estrella. WR102 se ubica a unos 10.000 años luz de distancia, en la región del cielo correspondiente a la constelación de Sagitario. Sin embargo, pese a su enorme resplandor, no puede observarse a simple vista debido a lo lejana que se encuentra. Actualmente, esta estrella pertenece a la rarísima clase espectral WO2, caracterizada por un fuerte predominio de oxígeno y una carencia casi total de hidrógeno. En consecuencia, su energía proviene principalmente de la fusión de núcleos pesados como el neón, el carbono y el oxígeno. Hasta ahora, apenas se han identificado 9 estrellas de este tipo, 4 en la Vía Láctea y 5 más en otras galaxias. Su rareza se debe a 2 factores principales. Primero, las estrellas Wolf-Rayet son poco frecuentes, ya que solo aquellas con una masa inicial superior a 40 masas solares pueden evolucionar hasta convertirse en ellas. Segundo, las estrellas de la secuencia espectral de oxígeno representan la fase final de su evolución, una etapa brevísima que dura entre 1000 y 10.000 años, lo cual equivale apenas a un instante en la escala cósmica. WR102, a pesar de su tamaño relativamente compacto, es un astro extremadamente denso. Su radio equivale apenas al 58% del radio solar, aunque su masa actual se calcula entre 15 y 18 veces la del Sol. Se cree que en su origen pesaba entre 40 y 60 masas solares. Su altísima temperatura y la intensa actividad en su interior generan un viento estelar colosal, con partículas que viajan a más de 5.000 km por segundo. A ese ritmo, la estrella pierde en solo unos meses el equivalente a la masa de la Tierra, y en 10.000 años podría desprenderse de una masa similar a la del Sol. En torno a WR102 no orbitan planetas, pero sí está rodeada por una envoltura gaseosa. Esta capa, poco densa y sometida tanto a la radiación ultravioleta como a los potentes vientos estelares, se ioniza y adopta formas complejas de arcos y filamentos. Una hipótesis sugiere que esa nube corresponde a los restos de la antigua envoltura de hidrógeno de la estrella, mientras que otra plantea que se formó directamente a partir de la materia expulsada por el propio viento estelar. WR102 no es el único infierno cósmico. Otras estrellas como WR142, WR30A y WR93b, así como el astro central de la nebulosa de la Mariposa, alcanzan temperaturas cercanas a los 200.000 Kelvin. Incluso algunas enanas blancas llegan a niveles comparables. Pero ninguna de estas rivales se acerca a las estrellas de neutrones, que en su nacimiento alcanzan temperaturas de hasta 100.000 millones de Kelvin. Aunque se enfrían rápidamente debido a la emisión de neutrinos, sus superficies nunca descienden por debajo de varios cientos de miles de Kelvin, mientras que sus núcleos deben ser todavía más incandescentes. De cualquier modo, es prácticamente imposible superar el récord absoluto de temperatura, que corresponde al momento del Big Bang, cuando el universo recién nacido alcanzó un valor conocido como la temperatura de Planck. A partir de ese umbral, las leyes de la física tal como las conocemos dejan de aplicarse. Con los datos actuales, todo indica que WR102 se encuentra en la fase final de su vida. A diferencia de las estrellas comunes, las Wolf-Rayet no se expanden en esta etapa, ya que su elevada masa mantiene la materia comprimida en una esfera extremadamente densa y caliente. Sin embargo, la pérdida de masa causada por sus violentos vientos acabará por desestabilizarla. Según estimaciones, WR102 podría transformarse en supernova en cualquier momento durante los próximos 100 años. Teniendo en cuenta su distancia de 10.000 años luz, es incluso probable que el evento ya haya ocurrido y que solo estemos a la espera de recibir su luz. En ese caso, la explosión iría acompañada de un poderoso estallido de rayos gamma. Por suerte, nuestro planeta está lo suficientemente alejado como para no verse afectado por esa radiación. Hoy sabemos que WR102 está compuesta principalmente por elementos pesados, incluyendo incluso hierro, lo que confirma que su destino final será tan espectacular como inevitable. La evolución final de WR102 la llevará a contraerse hasta alcanzar un punto crítico. En ese momento ocurrirá la gran explosión que pondrá fin a su vida, liberando procesos extremos de captura de protones y neutrones. Este evento dará origen a elementos aún más pesados, incluyendo los transuránicos. Tras la explosión, WR102 dejará como remanente una estrella de neutrones, un objeto extremadamente denso y con una temperatura descomunal.
Las capas externas expulsadas por la supernova formarán una nebulosa que se irá enfriando lentamente mientras desprende su energía al espacio. Miles de millones de años más tarde, esos restos podrían llegar a dar forma a un nuevo sistema planetario. En la Vía Láctea, la mayoría de las estrellas giran alrededor del centro galáctico con una velocidad semejante a la del gas interestelar, lo que hace que se desplacen de manera relativamente uniforme. Nuestro Sol, por ejemplo, atraviesa la nube interestelar local a unos 25 km por segundo. Pero Mira, en cambio, rompe con la norma, viaja a través del medio interestelar a una sorprendente velocidad de 130 km por segundo. Esa rapidez hace que el material expulsado por la estrella quede rezagado, creando una cola espectacular que se extiende tras ella. Esta peculiar característica convierte a Mira en una de las estrellas más fascinantes de la constelación de Cetus. Su cola fue descubierta en 2007 gracias al telescopio espacial Galex, especializado en detectar radiación ultravioleta. Las imágenes mostraron con claridad una estela de gas y polvo, algo que sorprendió a los astrónomos, ya que la estrella llevaba más de 400 años siendo observada sin que se hubiese detectado este rasgo. El motivo era simple: nunca antes se la había registrado en el espectro ultravioleta. La cola de Mira mide cerca de 13 años luz, es decir, unas 3 veces la distancia entre el Sol y Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros. Como se ha mencionado, esta estructura se formó por la expulsión continua de material durante su recorrido por la galaxia. De hecho, cada década Mira pierde una cantidad de materia equivalente a la masa de la Tierra. A partir de la longitud de la cola y su velocidad, se calcula que el material en el extremo fue liberado hace unos 30.000 años. Hasta el presente, la masa total expulsada podría ascender a 3.000 veces la masa terrestre. Pero su cola no es su única rareza. Otro rasgo singular es el arco frontal que se observa en las imágenes de Galex. Se cree que este se forma por la colisión directa entre la estrella y el gas interestelar durante su viaje a gran velocidad, creando una onda de choque. El fenómeno hace que Mira se asemeje a un barco rompiendo las olas, solo que en este caso lo que atraviesa no es agua, sino el propio espacio interestelar. El material expulsado está compuesto principalmente de hidrógeno, que al dispersarse va perdiendo energía y liberando radiación ultravioleta, la cual fue captada por el telescopio. Mira, además, pertenece al grupo de estrellas binarias variables pulsantes. En sus fases de máxima luminosidad puede ser la estrella más brillante de su constelación, y en sus periodos de menor brillo sigue siendo visible con binoculares. Los mejores meses para observarla desde la Tierra son octubre y noviembre. Hace miles de millones de años, Mira fue una enana amarilla similar a nuestro Sol, pero hoy se encuentra en las últimas etapas de su vida estelar. Su sistema está compuesto por 2 astros: Mira A, una gigante roja, y Mira B, una enana blanca. Ambos se ubican a unos 417 años luz de la Tierra y están separados por una distancia aproximada de 70 unidades astronómicas. El primer componente del sistema es una estrella variable pulsante, con una magnitud aparente promedio de 3.5, aunque puede oscilar entre 2 y 10 según la fase de pulsación. Para referencia, la magnitud aparente de Sirio es menor de 1.46. La masa de esta estrella, Mira A, es aproximadamente 1.2 veces la del Sol, mientras que su radio alcanza 360 veces el solar. Estas dimensiones tan impresionantes, combinadas con una masa relativamente baja, se deben a que Mira es una gigante roja, con una densidad media que puede ser miles de veces menor que la del agua, mientras que la densidad promedio del Sol apenas supera la del agua. Cuando una estrella similar al Sol se convierte en gigante roja, su crecimiento puede ser tan grande que en teoría podría abarcar la órbita terrestre. La temperatura superficial de Mira llega a 3000 K, y su luminosidad es aproximadamente 9000 veces mayor que la solar. La edad estimada de la estrella es de 6.000 millones de años. Al final de su ciclo de vida, Mira no explotará como supernova. En cambio, expulsará sus capas externas y evolucionará gradualmente hacia una enana blanca, mientras la envoltura exterior forma una nebulosa planetaria que eventualmente se dispersará en el espacio circundante. El segundo componente, Mira B, es una enana blanca. Al encontrarse cerca de Mira A, atrae el material liberado por la gigante roja, formando un disco de acreción caliente. La materia cae sobre Mira B de manera irregular, por lo que también se comporta como una estrella variable, con magnitud aparente que oscila entre 9.5 y 12. Así, ambos componentes del sistema son estrellas variables, fenómeno común en el universo donde la luminosidad depende de procesos internos de cada estrella.
Estudiarlas ayuda a comprender la evolución estelar, ya que estas variables suelen encontrarse en etapas críticas de su existencia. Las características excepcionales de Mira llevaron a los astrónomos a utilizarla como modelo para una clasificación especial llamada Mirids. Estos objetos son estrellas variables pulsantes de espectro tardío, con magnitudes aparentes que varían entre 2.5 y 11. Los Mirids son gigantes que pierden su envoltura externa en varios millones de años y finalmente se transforman en enanas blancas. La mayoría no superan 2 masas solares, aunque su tamaño expandido las hace miles de veces más luminosas que el Sol. La pulsación se debe a la contracción y expansión periódica, provocando cambios en el radio y la temperatura, y por ende, en la luminosidad. Respecto a planetas, solo uno de estos objetos cuenta con un sistema planetario no confirmado. R. Stephenson 2a18. Durante mucho tiempo, se creyó que la estrella más grande conocida era Cudi, a 9.500 años luz del Sol. Su tamaño sería tan enorme que abarcaría la órbita de Júpiter si estuviera en el centro del sistema solar, con un radio estimado de 1.900 radios solares y un volumen superior a 5.000 millones de veces el solar. Recientemente, sin embargo, un nuevo gigante ha sido reconocido como la estrella más grande dentro del universo explorado, llamado Stephenson 2a18 o RSGC 2a18. Se ubica a unos 20.000 años luz y forma parte del cúmulo estelar disperso de Stephenson, aunque algunos astrónomos cuestionan esta asignación. De todos modos, mantiene su nombre tradicional y fue catalogada en la base de datos de AlSky en la década de 1990. Las enormes nubes de polvo en la constelación de Scutum dificultaban las observaciones, por lo que hasta 2020 no se pudieron obtener datos precisos sobre su tamaño, revelando cifras impresionantes. Su radio podría llegar a 100 millones de kilómetros, aproximadamente 10 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, equivalentes a 2.150 radios solares. Esto indica que el volumen de la hipergigante supera al solar en aproximadamente 10.000 millones de veces. Si Stephenson 218 estuviera en el centro del sistema solar, abarcaría a Saturno, incluyendo sus anillos y satélites, sin mencionar los planetas internos. La luz tardaría cerca de 8.5 horas en recorrer el ecuador de esta estrella, mientras que la luz solar alcanza Plutón en su punto más lejano en mucho menos tiempo. Según cálculos, la luminosidad de Stephenson 218 podría ser 440.000 veces la del Sol, aunque su temperatura superficial es moderada, alrededor de 3.200 K, casi la mitad de la solar, situándola en la parte roja del espectro. Por eso, esta estrella se clasifica como supergigante roja. La baja temperatura significa que la mayor parte de su radiación se encuentra en el rango visible y térmico, y la fracción de radiación ultravioleta y rayos X, que podría ser dañina, es relativamente pequeña. A pesar de su tamaño colosal y gran luminosidad, Stephenson 218 no es visible a simple vista desde la Tierra. Esto se debe tanto a su temperatura baja como a las nubes de polvo y gas cósmico que bloquean la luz, dificultando su estudio. La masa de la estrella aún no se ha determinado con precisión, pero si se asume una estructura similar a otras supergigantes, podría rondar las 20 masas solares. La densidad media en estas condiciones es extremadamente baja, comparable a la de la atmósfera terrestre a unos 90 km de altura, casi en el límite del espacio. Sorprendentemente, bajo estas condiciones, aún se mantiene la fusión nuclear que permite a la estrella emitir luz. El tamaño de las supergigantes hace que su estabilidad sea limitada. Muchas presentan variaciones en su luminosidad, generalmente impredecibles, lo que no es sorprendente, ya que la mayoría están en las etapas finales de su vida y podrían explotar como supernovas en cualquier momento. Según la ciencia actual sobre evolución estelar, las estrellas con masas iniciales entre 10 y 40 masas solares son candidatas a convertirse en supergigantes rojas. En su interior, se quema el hidrógeno para producir helio, y más adelante la estrella obtiene energía mediante la fusión de helio, carbono, oxígeno y litio. La esperanza de vida de estas estrellas es corta, apenas unos pocos millones de años. Durante su evolución, las futuras supergigantes aumentan rápidamente su volumen y pierden masa por los vientos estelares activos. Las nubes de polvo y gas cercanas son absorbidas por la estrella en expansión, mientras que su propio viento genera una nueva nebulosa alrededor de la luminaria. Sin embargo, la vida de la estrella es demasiado breve para que se formen planetas en esta nebulosa. Finalmente, la supergigante explota, formando una supernova o incluso una hipernova. Sus capas externas se separan y se enfrían,
transformándose en una nebulosa, mientras que el núcleo se convierte en una estrella de neutrones o en un agujero negro, según su masa. La explosión de una hipernova va acompañada de un intenso estallido de rayos X capaz de destruir vida a varios años luz, aunque la Tierra está suficientemente lejos de cualquier supergigante conocida. Por la emisión de partículas cargadas, estas estrellas desaceleran su rotación y su envoltura externa casi se detiene, mientras que el núcleo sigue girando, generando grandes diferencias entre la velocidad del núcleo y la de la superficie. Debido a su enorme luminosidad, baja temperatura y tamaño colosal, este Benson 218 podría poseer una zona habitable verdaderamente inmensa. El centro de esta zona se ubicaría a unas 663 unidades astronómicas del núcleo de la estrella, es decir, unas 20 veces más lejos que la órbita de Plutón, y su extensión superaría la zona habitable solar en más de 1.000 millones de veces. Algunos científicos no descartan la existencia de sistemas planetarios alrededor de estas hipergigantes. Sin embargo, la breve vida y el comportamiento inestable de estas estrellas hacen que esta posibilidad sea muy remota. Hasta ahora, no se han identificado exoplanetas confirmados en las proximidades de supergigantes. La distancia de este Benson 218 hace que su luz tarde 20.000 años en llegar hasta la Tierra. Es posible que en este mismo momento su núcleo ya haya colapsado para convertirse en una estrella de neutrones superdensa, mientras sus capas externas incandescentes se expanden hacia el espacio que la rodea. Sin embargo, no podremos confirmarlo hasta un futuro muy lejano. Por supuesto, esta estrella es solo una pequeña muestra de la infinitud de luminarias que pueblan nuestra galaxia. Nos tomaría millones de años describir cada una de ellas. Y más allá de nuestra galaxia, existen innumerables otras galaxias, cada una con su propia colección de objetos fascinantes y extraordinarios. Esto nos recuerda que nuestro viaje por el cosmos aún no ha concluido.